Y bueno, ya estamos de vuelta en modo país y estamos recibiendo, bueno, a una invitada que la verdad nos da el honor de tenerla aquí, que está casi siempre está en el exterior. Ahora antes la teníamos seguido aquí en Uruguay, pero bueno, ahora la tenemos más fuera y tenemos el honor de recibir a Susana Mangana. Ella es analista internacional y bueno, sobre todo es muy experta, si bien podemos hablar de todo el contexto internacional. Susana tiene una tremenda especialización en el tema del Medio Oriente, que a veces nos queda lejos y nos cuesta entenderlo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Es un placer estar de nuevo aquí en esta casa que supo ser la mía también durante mucho tiempo, muchos años. Bienvenida. Claro que sí, claro que sí. Bueno, además de que a mí me encanta escuchar tu acento, independientemente de eso, Susana, acabábamos de dar la noticia de lo que ocurría ayer en el Líbano. Se habla de que esto pudo haber sido un ataque, un ciberataque, aparte estamos hablando, ¿no?, de a dónde hemos llegado con la tecnología por parte de Israel. Israel todavía está en silencio. ¿Cuál es tu análisis y sobre todo cómo puede afectar esto al contexto internacional? Bueno, ya está afectando, ha habido reacciones fuertes, ¿no?, también de Josep Borrell, el secretario de Política Exterior, el representante máximo que tiene la Unión Europea para la defensa y la política exterior, también Blinken, ¿no?, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dicen que ellos niegan, ¿no?, que conocieran que se iba a llevar esta operación, ¿no?, de poner estos explosivos en los beepers, en los buscas de las personas en el Líbano. Entonces esto forma parte de lo que algunos llaman guerra híbrida, otros le dicen guerra de baja intensidad porque no compromete a todo el aparato del Estado que está lanzando esta operación, pero en cualquier caso ahí vemos la derrama de este conflicto palestino-israelí hacia países en la región, con lo cual cuando Estados Unidos y otros líderes occidentales dicen tenemos que pedir ya, tenemos que exigir el cese el fuego porque de lo contrario hay una amenaza de escalada de la tensión, yo no sé para quién hablan, toman a la gente el pelo, porque esta escalada de tensión y la derrama ya viene desde hace meses. Llevamos 11 largos meses de guerra, porque aquí, como siempre, hay una guerra de relatos y de narrativas, un conflicto no necesariamente tiene que implicar un enfrentamiento bélico, esto es una guerra, ¿verdad? Sí, igual no deja de sorprendernos, Sí. sobre todo por el contexto en el que vivimos aquí, Claro. de este lado del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, las noticias llegan o se filtran según las distintas editoriales, líneas, ¿no?, y sobre todo también los distintos relatos, ¿no?, y hay un relato muy instalado, ¿no?, en ese sentido. Pero lo grave aquí es que, bueno, sigue el contador de víctimas mortales y sobre todo que hay un quiebre también en la sociedad israelí que está exigiendo a su gobierno que cese el fuego, que haga el máximo esfuerzo de negociar y traer con vida a los rehenes que quedan en manos de Hamás, pero también porque ven que esto finalmente es un boomerang, ¿no?, que les salpica y esto no garantiza, es decir, esta guerra en Gaza, pero también la escalada de violencia de los colonos israelíes que han irrumpido en escuelas, que han, bueno, pues han no solo cortado olivos de huertas, sino que también han empujado con sus, o les han golpeado, o los han sacado a punta de rifle, ¿no?, y de escopeta a los que allí vivían en muchas localidades de la Cisjordania ocupada. No es una guerra solo en Gaza esto, pues lamentablemente vemos que actúan con total impunidad y esto es lo que la comunidad internacional le está exigiendo, no con demasiada vehemencia. Ahí va, eso quería preguntarte. Cuando estamos acá en la región, por ejemplo, vemos lo que pasa en Venezuela y algunos dicen, bueno, la comunidad internacional no hace la presión que debería hacer para que se tomen cartas en el asunto. ¿La comunidad internacional ejerce esa presión para que de alguna manera esto termine? Bien, una buena pregunta, pero hay que entender qué es la comunidad internacional. Nosotros lo que observamos desde Europa, con otros analistas, es que hay un divorcio de la sociedad civil de sus gobernantes, es decir, las sociedades salen a manifestarse, también hay manifestaciones pro-Israel, pero las hubo más en el principio. Ahora como que hay un clamor internacional de que esta locura, esta violencia debe parar, porque digo, en última instancia también los israelíes, muchos de ellos, no todos, ciertamente, pero muchos están manifestándose en contra de esta guerra porque entienden que solo les va a traer más inseguridad, más desgracia y una espiral de violencia que nunca termina. Pero ahí vemos que los líderes políticos han cerrado filas, que han adoptado la postura de que Israel tenía derecho a defenderse, aunque esto da para otro programa y es sumamente cuestionable, pero ciertamente Israel ha violado muchos principios del derecho internacional, entre ellos el principio de proporcionalidad y también el derecho humanitario, entre otros, ¿no? Y recordemos que el fiscal general de La Haya, el fiscal Han, culpó, ¿no?, tanto a representantes y líderes de Hamás, Haniyeh, uno de ellos que ya fue asesinado,
pero hace poquitos meses, pero también a Benjamín Netanyahu lo acusó de criminal de guerra, y de crímenes de guerra, de cometer crímenes de guerra, y esto es fuerte. Entonces estamos haciendo dinamita o dinamitando y haciendo volar todo lo que son los principios del multilateralismo y el derecho internacional del cual nos habíamos dotado después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos va a pasar factura, y tiene que ver también con digamos, el declive de un hegemón occidental en esa exportación de una cultura que sobre todo es la estadounidense, la forma de hacer política exterior que la Unión Europea ha secundado una y otra vez en silencio. Y eso es lo que estamos reclamando también desde Europa, que vemos que bueno, pues ahora es la guerra con Ucrania y Rusia, el intento de frenar el avance de Rusia, pero en Europa estamos sumamente preocupados. En la calle, cuando tú dices la comunidad internacional, insisto, la sociedad civil, las personas que salen a manifestar porque dicen nos están normalizando el lenguaje de la guerra, y von der Leyen, la comisaria de la Unión Europea, nos está diciendo que no es inminente, pero que tenemos que prepararnos para ir a la guerra. Claro, a mí el tema realmente me llama mucho la atención, no solamente por la escalada de la violencia, sino por lo que decías, cómo viven en muchos casos, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que aquí hablamos de feminismo, es decir, allá hay otra realidad realmente muy diferente. ¿Allá dónde? Y bueno, en lo que es la zona de Israel, por ejemplo, se habla de una ley islámica. ¿Cómo es, digamos, la vida de la mujer en ese contexto? ¿Hay un tal feminismo? ¿Hay un movimiento similar? Claro, es que no podemos hablar de Oriente Medio así con una brocha gruesa. Sería como hablar de toda África, hablar de toda Asia con un pincel de brocha gruesa. Yo creo que tú te refieres sobre todo a las últimas leyes aprobadas por el régimen talibán en Afganistán, que eso es Asia Central y es un caso bien concreto. Aquí lo que tenemos es cómo este gobierno, que ya sabíamos los que nos dedicamos a estudiar Oriente Medio, pero aquellos que pactaron también, que son Estados Unidos y las fuerzas internacionales que salieron de allí en agosto del 2021, es decir, hace 3 años, que están gobernando los mismos tipos a los que fueron combatir durante 20 años después del 11S, ¿sí? Entonces, son estas falacias que hay que desmontar, porque Estados Unidos, y entre ellos también España, dentro de esa coalición de fuerzas y tropas internacionales, ocuparon Afganistán 20 años, algunas cosas tibiamente mejoraron para la condición de la mujer, pero no hicieron lo suficiente para dejar un Estado, de alguna manera encaminado, sobre todo con visos de poder prosperar, donde hay peleas y donde hay luchas étnicas y por el poder de tribus que están sumamente enfrentadas. Es una sumatoria de tribus, y en este caso lo que me preocupa es el silencio para hilvanar un tema con el otro, el silencio de la comunidad internacional, que hace 3 años decíamos con espanto, qué horror esas imágenes, la gente intentando subir al fuselaje del avión para huir y se mueren y se caen ahí en la pista del aeropuerto de Kabul, y sin embargo ahora nos hemos olvidado de las mujeres. Hay muy poca acción internacional asertiva. ¿Y por qué crees que es ese silencio? Y porque hay una apatía, porque estamos en un momento de individualismo, hay una frustración de la sociedad, es decir, la gente común de a pie, en Uruguay, en España, en Francia, que busca primero salvarse cada uno, hacer la suya, no mirar, hay una indiferencia al dolor ajeno y sobre todo hay una pésima comprensión de cómo eso nos afecta a la corta, a la media, en el medio plazo y en el largo plazo. Te pregunto 2 cosas ahí. Uno, el movimiento feminista a nivel mundial, incluso en Uruguay, es muy fuerte. Y ahí es donde está llamando la atención, quizá a mí personalmente me llama especialmente la atención cómo frente a este caso haya, porque ya la gente común en general, o sea, en la opinión pública puede no estar, nosotros estamos muy lejos de esa realidad, Europa está mucho más cerca, la vive más de cerca, pero sí me llama la atención de los movimientos feministas, porque es hay una alerta ahí. Sí, pero de cerca y lejos hay una cosa que se llama derechos humanos. Claro. Y eso nos aplica a todos, porque tú eres mujer, Exacto. tú eres hombre, pero somos individuos. Por eso me llama la atención el derecho a la vida, más. el derecho a la educación, el derecho a expresarte, el derecho a hablar en la calle. ¿Cómo te van a silenciar? ¿Cómo te van a decir que no puedes hablar? ¿Y por qué crees que no hay en particular... geografía para eso, no hay distancia. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué crees que especialmente no hay un movimiento desde los grupos feministas que... Justamente lo que más se habla dentro del feminismo es esto de apoyarnos como género, no importa las fronteras. Sí. Exacto, la sororidad. Bueno, ya tuvimos el caso de Mahsa Amini, la chica kurdo-iraní que también murió fruto de una golpiza, de una paliza en comisaría por la policía de la moral. Y en el 2022, hace 2 años ahora de eso, y también hubo protestas, hubo algunos reclamos, hubo mucho de simbólico. Las redes se han convertido en ese marketing, en ese espacio donde
actrices como Juliette Binoche, lo menciono porque fue una de las que fue y simbólicamente se cortó parte de la melena, pero todo eso son gestos muy simbólicos que luego no se traducen en hechos concretos. Hechos, claro, en peso de gobiernos, Ahora, de estados, de Naciones pero eso Unidas. tiene que ver con la xenofobia también, que corroe sobre todo y permea tiene que ver con que muchas seamos sociedades. musulmanes Por y supuesto. tenemos un mundo muy cristiano hacia el occidente. No es que sea un mundo cristiano, hay una demonización, la ha habido durante mucho tiempo, y hay una retransmisión en los medios en general, no digo en este en particular, pero en general en muchos medios del norte que se dice o de occidente, siempre se vuelcan a dar noticias con un sesgo donde todo lo que provenga del Islam es negativo. Rara vez vas a ver un documental de viajes a un Marruecos, por ejemplo, donde te enseñan escuelas del siglo XII donde se formaban jóvenes, o cómo se vive todavía hoy en un bazar, o cuáles son, por ejemplo, las labores que realiza un día a día la gente que vive en Marrakech o en Fez. Hay viajes, sí, por supuesto, que se muestran con imágenes muy icónicas, pero rara vez vas a ver otro tipo de documentales, siempre las noticias más escabrosas. Y eso ha acabado por instalar una narrativa en el imaginario colectivo de muchos, y también hay un interés de la derecha y extrema derecha, eso lo vemos con las campañas electorales, por ejemplo, ahora para las últimas elecciones europeas, donde la extrema derecha tiene una presencia muy fuerte en lo que es el conjunto de los 27 países de la Unión Europea. Tenemos a un Donald Trump que le está disputando la presidencia a Kamala Harris. Entonces, en Alemania ha vuelto a ganar, en uno de los estados federales de allí, ha ganado la extrema derecha. Es decir, hay ese rechazo, hay un nacionalismo que es chauvinista, un nacionalismo excluyente, que si tú no eres de los míos, entonces tengo que aniquilarte, tengo que aborrarte, tengo que arrinconarte, y entonces todo vale para vilipendiar, demonizar, humillar. Claro, ahora, Susana, y deshumanizar. te estoy escuchando atentamente, ¿no? Pero, y así como te hice la primera pregunta del silencio de la comunidad internacional, también te pregunto, si la comunidad internacional habla y se expide al respecto, Sí. creo que tampoco bastaría para encontrar una solución. Bueno, claro, porque hablar- yo puedo repudiar, Sí. puedo Sí. hacer 10.000 comunicados. Por ejemplo, Sí. te pongo otra vez el ejemplo de Venezuela. Puedo repudiar la actitud de Maduro, puedo decir que es un dictador, puede salir el presidente de cada país con un comunicado, pero Claro. el tipo no sale de ahí. Claro, Digo, a ver, al final también es verdad que no debemos infantilizar a las naciones, ninguna de ellas, y Venezuela, como otras, tendrán que hacerse cargo los propios venezolanos. Claro, al día de hoy hay casi 8 millones de venezolanos en el extranjero, muchos aquí en Uruguay, pero otros por todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, también en España, que han salido y vuelven a salir a las calles para reivindicar. Ahora tenemos al opositor Edmundo González en España. en España. Urrutia. Digo, desde tu Me quedo visión, con el segundo apellido. ¿qué habría que hacer para frenar esto? Bueno, tenemos como dije, hay un debilitamiento grave de las instituciones del multilateralismo del que nos dotamos, como digo, después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Naciones Unidas. No puede ser que el secretario general Antonio Guterres tenga que hacer exhortos en Twitter, lo que ahora llamamos X, ¿no? Digo, hay otros Se ha lugares... debilitado la imagen de Naciones pero Unidas. también, fijaros que esto esconde otra realidad, y es que Estados Unidos ha exportado, algunas veces sigilosamente, otras no, de manera mucho más abierta, su cultura, su modus vivendi, pero también su manera de hacer política exterior. Pero al que quiere frenar ahora realmente no es solo a Rusia y contener a Rusia, sino también es a China, porque es el gran competidor, el gran rival a nivel económico, pero lo podría ser también a nivel político, porque China es el socio comercial número 1 de todos los países latinoamericanos, pero también del continente africano. Ahora, ¿sabes? Un tema que... Y eso le da Qué apoyos poder. políticos Claro. cuando hay que votar en foros Naciones multilaterales. Unidas, claro. Por eso que esto es muy grande, y el ciudadano de a pie no tiene por qué saber todo esto, ni a veces le dedica el tiempo a entender estas cuestiones. Una cosa está unida con la otra. Por eso hay alguna gente que apunta a lo de, bueno, estamos en los albores del nuevo orden mundial, el debilitamiento o el final del hegemón occidental. Yo no voy tan gravemente no asevero de esa manera tan catastrófica las cosas, pero sí digo, cuidado donde estamos, porque ahora tenemos una Europa que es pirómana. Los países europeos somos bomberos pirómanos en este momento. ¿Por qué bomberos? Porque nos están diciendo que tenemos que incrementar el gasto del PBI de cada país en defensa, es decir, comprar y también fabricar armas más potentes, más sofisticadas, pero al mismo tiempo, cuando fabriques esas armas que tienen un coste altísimo, fabricar un submarino, por supuesto, los drones son más baratos, los misiles son más caros, todo eso está dentro del mercado de lo que es la industria armamentista. Pero la industria armamentista siempre es rentista de los estados. ¿Quién es el cliente de la industria armamentista? ¿Tú? ¿Yo?
No, cualquiera de nosotros no lo es un Estado. El Estado le da los contratos a la industria armamentista, Europa le está dando esos contratos y luego va a tener que generar conflictos para poder seguir vendiendo eso que está fabricando para protegerse. Diego, hacerle la última actividad. No, lo último simplemente en relación a algunas pautas religiosas que coartan ciertos derechos humanos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Hasta dónde nos metemos? ¿Hasta dónde respetamos? Porque es otro de los temas que nos sorprende, la diferencia cultural. Pero todas las religiosidades, y eso también lo hemos visto con la investigación que llevé a cabo el año pasado aquí con más de 100 personas entrevistadas, todas de comunidades, sobre todo minorías religiosas existentes en Uruguay. Toda comunidad religiosa tiene pautas, tiene rituales, pero eso no necesariamente tiene que decir o significar que vayan en contra de algo que es ley en el país, ¿verdad? Lo que falta muchas veces es apertura, conocimiento, tolerancia. Tenemos que conocer por qué la otra persona reza de una manera, o por qué preserva un día para el ayuno, o por qué pide un sábado para hacer, por ejemplo, algún ritual y no puede ir a dar un examen. En la medida en que estamos viviendo en sociedades globalizadas, donde hay un pluralismo cultural y dentro de lo cultural está lo étnico, lo religioso, esa tolerancia tiene que haber. En Canadá se le llama acomodo razonable, acomodar las cosas desde el punto de vista del derecho. Por supuesto que eso no significa que en nombre de tu cultura vengas y le arrojes ácido a tu hermana, a tu madre, eso no se puede permitir. O la poligamia, en Uruguay y en España, la poligamia, la bigamia, ya 2 mujeres está prohibido por ley, ¿verdad? No puedes apelar a tu religiosidad. Pero hay muchas otras cuestiones también con el tema religioso, pero recordemos que si vivimos en un mundo plural donde decimos que tiene que haber democracia y derechos humanos, si son humanos todos tenemos derecho a exigir esos derechos. El primero de ellos es el derecho a la vida. Susana, ha sido una rica charla y ojalá la podamos seguir en cualquier momento. Un detalle que os doy, esto de los buscas, los drones, el que inició todo esto de utilizar y fabricar los drones tan sofisticados ha sido Israel, pero es que ahora se están utilizando en la guerra también en Gaza, donde se le diseñan, se le configuran ciertos patrones de búsqueda a los drones, se le dan perfiles de personas con rasgos físicos, con altura, con ojos, con tal, con color, entonces tienen que salir a buscar a personas que cumplan con ese prototipo, con ese perfil. Eso es sumamente peligroso. Tremendo eso. Porque tú después puedes poner condiciones para que si esa persona que ha detectado el dron está acompañada de 4 o 5 personas, no lo ataque. Pero si tú bajas esa exigencia o sea, no importa, si está con 2 o 3, ataca y van todos en ese golpe. Y eso es sumamente peligroso. Tenemos leer a Tika Font, es una gran experta que tenemos en Cataluña, del Centro de Estudios para la Paz, que habla de este tema, ¿no? Las armas, la inteligencia artificial se está usando, por supuesto, como siempre, también para las armas. Y esto es muy peligroso, porque estamos utilizando robots, al final se trata, un dron es un robot, o esto de los buscas, para atacar personas que encajan en ese perfil. Y si en ese perfil encajamos tú y yo, marchamos, sin comprobar si pertenecemos a esta organización o no. Y eso no se puede negar porque hay especialistas más grandes que yo, pero que te lo van a confirmar. Llama a expertos en temas de guerra y de juegos de guerra, que también se trabaja mucho con eso, y te lo van a confirmar. Susana, la seguimos en cualquier momento, ha sido muy amable. A distancia la seguiremos. Muchas gracias.